Buen día. El día de hoy hablaremos un poco sobre el equilibrio químico. Aquí tenemos una pequeña definición de la velocidad de reacción. Bueno, podemos decir que la velocidad de reacción se puede definir como la velocidad de cambio en la concentración de un reactivo o producto dividido entre su coeficiente de una ecuación balanceada. Aquí utilizamos un signo negativo para las velocidades de reactivos y un signo positivo para las de los productos. Esto nos asegura que la velocidad de reacción siempre será una cantidad positiva. En gran parte de los casos, la concentración se mide en moles por litro y el tiempo en segundos, lo que da como resultado unidades de mol sobre segundo para la velocidad de reacción. Asimismo, tenemos factores que afectan la velocidad de la reacción. La velocidad de una reacción está determinada por muchos factores, tal como la concentración de reactivos. Aquí tenemos el caso de que la velocidad aumenta con la concentración, ya que al incrementar la concentración de los reactantes, la frecuencia de la colisión de moléculas también se incrementa. Aquí tenemos otro factor que es la temperatura. En este caso, la velocidad aumenta tam- tal cual cuando aumentamos la temperatura, puesto que esto provoca choques efectivos entre las moléculas de los reaccionantes y esto como consecuencia de un incremento de la energía de las moléculas. También tenemos los catalizadores, que igual son otro factor importante que afecta la velocidad de nuestra reacción, ya que estos pueden ser positivos y acelerar la velocidad de reacción. Igualmente pueden ser negativos y esto puede provocar una desaceleración en la velocidad de reacción de nuestra reacción. Aquí tenemos igual otros factores que en este caso es grupo subdivisión. Este es otro caso de que depende en gran medida del contacto superficial entre ellas. Un sólido finalmente dividido tiene más área de superficie disponible para la reacción de una pieza grande de la misma sustancia. Tenemos también la presión. Aquí tenemos el caso de que cuando existe una mayor presión existe más movimiento de las partículas, por lo cual producen más choques y esto ocasiona que la velocidad sea más rápida o que incremente. Y por lo contrario, cuando existe menor presión, la velocidad de reacción es menor. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado. A continuación veremos la teoría ácido-base de Arrhenius. La teoría de ácidos y bases de Arrhenius fue propuesta originalmente por el químico sueco Svante Arrhenius en 1884, quien sugirió clasificar ciertos compuestos como ácidos o bases de acuerdo con el tipo de iones que se forman cuando el compuesto se añade al agua. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Ácido, que H reacciona con A y H se vuelve positiva, se suma a A negativa. Tenemos el BOH, que la B es positiva y el hidroxilio es negativo. Un ácido de Arrhenius es cualquier especie que aumenta en la concentración de H en una solución acuosa, mientras que una base de Arrhenius es cualquier especie que aumenta la concentración del hidroxilo en una solución acuosa. En soluciones acuosas, los iones H reaccionan inmediatamente con las moléculas del agua para formar iones hidronio. En una reacción ácido-base o reacción de neutralización, un ácido y una base de Arrhenius reaccionan generalmente para formar agua y una sal. Los ácidos liberan iones hidrógeno en agua, mientras que las bases liberan iones hidróxido en agua. Teoría de Bronsted-Lowry. Esta teoría describe las interacciones ácido-base en términos de transferencia de protones entre especies químicas. Un ácido de Bronsted-Lowry es cualquier especie que puede donar un protón, y una base es cualquier especie que pueda aceptar un protón. Aquí podemos ver que los ácidos son sustancias donadoras de protones, y las bases son sustancias receptoras de protones. Podemos ver las características de Bronsted-Lowry. Aquí dice que un ácido es cualquier especie capaz de donar un protón.
Y una base es cualquier especie capaz de aceptar un protón, lo que requiere un par solitario de electrones para enlazarse a H positiva. Esto ya lo habíamos mencionado antes, pero cabe recalcarlo. Em, Otra de sus características es que el agua es una sustancia anfótera, ya que puede actuar como un ácido de Brewster-Lowry y como una base de este mismo. Los ácidos y bases fuertes se ionizan totalmente en soluciones acuosas, mientras que los ácidos y las bases débiles solo se ionizan parcialmente. Otra característica es que la base conjugada de un ácido de Brewster-Lowry es la especie que se forma después de que un ácido donó un protón. El ácido conjugado de una base de Brewster-Lowry es la especie que se forma cuando una base acepta un protón. Las dos especies en un par ácido-base conjugado tienen la misma fórmula molecular, excepto que el ácido tiene un hidrógeno extra en comparación con su base conjugada. A continuación veremos la constante de ionización del agua. El agua puede experimentar el proceso de autoionización para formar los iones hidrógeno y hidróxido. La constante de equilibrio de la autoionización del agua es Kw es igual a 10 a la menos 14 a 25 grados Celsius. Dado que los ácidos y bases reaccionan entre ellos, se da a entender que el agua puede reaccionar con ella misma, aunque pudiera resultar extraño. Si sucede que las moléculas de agua intercambien protones entre ellas de manera muy limitada. Este proceso se conoce como autoionización o autodisociación del agua. A continuación veremos el concepto de pH y pOH. El pH es una medida que indica la acidez o la alcalinidad del agua. Se define como una concentración de iones de hidrógeno en el agua. La escala del pH es logarítmica con valores de 0 a 14. Un incremento de una unidad en la escala logarítmica equivale a una disminución 10 veces mayor a la concentración de iones de hidrógeno. Con una disminución del pH, el agua se hace más ácida y con aumento de pH, el agua se hace más básica. Aquí podemos ver cómo en el 7 se hace neutro, mientras que en el 0 es ácido y en el 14 es alcalino. Y esta es la concentración de iones de hidrógeno en comparación con el agua destilada. El pOH se define como el logaritmo negativo en base 10 de la actividad de los iones oxidrilo o también en términos de concentración de estos. O en fórmula química, pOH es igual al menos logaritmo de 10 de A oxidrilo es igual al menos logaritmo de 10 oxidrilo. Dado que tiene la misma definición que pH, pero aplicado a la concentración de aniones hidróxilo, cumple las mismas propiedades que este. Típicamente tiene un valor entre 0 y 14 en disolución acuosa, pero en este caso son ácidas las disoluciones con pOH mayores a 7 y básicas las que tienen pOH menores a 7, puesto que en términos de concentración de reactivos, si el pH tiene un valor más pequeño, significa que tiene una alta concentración de iones hidrógeno con respecto a la disolución neutra, y en esa misma proporción, pero al contrario, se produce por desequilibrio químico que tenga poca concentración de aniones hidroxilo. Luego un pOH con un valor alto. Ya por último veremos la diferencia entre el pH y el pOH. Mi pH mide las concentraciones de los iones hidrógeno, mientras que el pOH mide las concentraciones de los aniones hidroxilo o iones hidroxido. Aquí podemos ver en el siguiente dibujo como el pOH está de 14 a 0 y mientras que cuando está en 14 es muy ácido, en 0 significa que está muy básico y el neutro es el 7. Mientras que en el pH cuando está en el 0 significa que es muy ácido y cuando está en el 14 significa que es muy básico. Esto ha sido todo por nuestra parte. Espero les haya servido de algo esta información dada. Nos vemos.